Queridos estudiantes, es para mí una alegría encontrarnos nuevamente en nuestra clase de lengua española. Les saluda su maestra Yulisa Bautista. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. En el día de hoy veremos los afiches como texto argumentativo. Conoceremos la diferencia entre los textos publicitarios y propagandísticos. Veremos algunos ejemplos. Vamos a realizar unos ejercicios que nos ayudarán a clasificar afiches propagandísticos y publicitarios. Y conoceremos la función de estos según su intención comunicativa. Así que espero que tengan a mano todos sus materiales, su cuadernillo, su libreta de apuntes y sus lápices para el contenido que nos espera en el día de hoy. Chicos, antes de iniciar con el contenido de hoy, me gustaría que recapitulemos un poco qué vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan? En la clase anterior hablamos de los recursos poéticos que se utilizan en el afiche. Vimos la metáfora, que si lo decimos de una forma sencilla es una especie de comparación en la que no utilizamos los nexos o conectores. También hablamos del elipsis, que es la eliminación u omisión de palabras o serie de palabras en una frase u oración, porque lo que eliminamos se entiende por el contexto. Otros recursos que vimos fueron el pleonasmo y la hipérbole, que consisten en exagerar las cosas o repetir palabras de forma innecesaria. Recordemos que estos recursos poéticos los utilizamos para embellecer nuestros afiches. Así que, ya que recordamos todo eso que vimos en la clase anterior, vamos a iniciar con nuestro contenido del día de hoy. Lo primero que quiero que veamos es la diferencia entre un texto publicitario o afiche publicitario y uno propagandístico. A veces pensamos que cuando hablamos de publicidad y propaganda es lo mismo, pero no, existen una diferencia. Podemos decir que tienen en común que ambos se utilizan para convencer, pero su finalidad u objetivo central tienen una variación. Así que vamos a ver estas diferencias. Como pueden ver, la diferencia entre estos dos conceptos es la siguiente. Cuando hablamos de la publicidad, hablamos de un enfoque comercial. La publicidad trata de vendernos un producto o servicio. Este es el objetivo de la publicidad. Sin embargo, cuando hablamos de la propaganda, estamos hablando de una serie de ideas, ya sean de carácter ético o cultural, que quieren provocar en el destinatario o receptor un cambio en la conducta, un cambio o modificación de algunas ideas. ¿Me pueden entender ahí? Dicho de forma sencilla, en la publicidad nos tratan de vender algo. Cuando vemos un anuncio o afiche de una crema dental, de un determinado jugo o refresco, el objetivo de estos es que compremos ese producto. Esto es lo que llamamos publicidad. En cambio, cuando vemos una campaña en contra de la violencia a las mujeres, una campaña para el valor y los símbolos patrios, una campaña de prevención del COVID, estamos hablando de propaganda, porque busca una modificación en nuestra conducta. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, me gustaría que viéramos el siguiente video. En él vamos a ver algunas otras diferencias, pero también vamos a conocer el origen de estos dos conceptos. Acompáñenme a ver el video, porque luego de esto vamos a realizar un ejercicio. Así que presten mucha atención. Comenzando por la publicidad, que podríamos definirla como cualquier esfuerzo pagado que hace una organización para informar, persuadir o recordar a una audiencia sobre algún tema importante para ellos. Comúnmente la publicidad suele tener fines comerciales, es decir, para generar ventas, por lo que podemos conectar a la publicidad con el modelo de las 4 P's de la mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción. Dentro de la P de promoción encontramos como herramienta la publicidad, que consiste en pagar a un medio de comunicación para que transmita nuestro anuncio a su audiencia.
como en la radio, la televisión, espectaculares en la calle e internet. El origen de la palabra publicidad proviene del latín publicus, que significa público, y publicare, que significa publicar. Por lo que el significado de publicidad estaría más cercano a hacer de dominio público algo. En cuanto a su uso, históricamente hemos visto una gran progresión relacionada a los medios de comunicación. Con el desarrollo de la imprenta en el siglo XV, el primer medio masivo de comunicación que podía utilizarse para publicitar fue el periódico, práctica que se popularizó más hasta el siglo XVIII. El crecimiento de los negocios vino acompañado con el establecimiento de la industria de la publicidad en el siglo XIX, cuando en Estados Unidos surgieron las primeras agencias de publicidad. Estas agencias se limitaban a conseguir buenos precios para publicitar en los periódicos, pero en inicios del siglo XX las agencias también asesoraban en los contenidos de los anuncios e incluso los escribían para los negocios. En esta época también surgen los medios de comunicación masivos de la radio y posteriormente la televisión. Como dato curioso, el primer comercial que se transmitió en televisión fue de la compañía de relojes Bulova, y tuvo un costo de $9 por 10 segundos. Lo pasaron antes de un partido de béisbol el 1 de julio de 1941 y lo único que dicen en el comercial es America runs on Bulova time. Con el tiempo las agencias comenzaron a preparar campañas completas basadas en investigación de mercados, producción de anuncios y selección de diversos medios. De esta manera añadían más valor a su servicio, haciendo que rindiera mejor el presupuesto de publicidad de las empresas. Ahora, si traducimos publicidad a inglés, la palabra más parecida sería advertising. Repitiendo el ejercicio de consultar el origen etimológico de advertise, encontramos que viene del latín advertere, que significa voltear, específicamente la cara, y el significado de advertise es llamar la atención hacia un producto. Por lo que si analizamos el origen de la publicidad con la palabra publicitar, se refiere más a crear un público para el producto que quieres vender. Mientras que si lo analizamos desde la palabra advertise, se refiere más a llamar la atención de las mentes hacia el producto. Ambas palabras representan la misma actividad y profesión, pero curiosamente desde un ángulo distinto. Habiendo aclarado el origen y los usos de la publicidad, pasemos a la propaganda. La definición de propaganda es la difusión de información, hechos, argumentos, medias verdades o mentiras con la intención de influir en la opinión pública. Su origen etimológico proviene del latín propagare, que significa multiplicar, difundir, diseminar. Los primeros usos de la palabra eran en el contexto agrícola, refiriéndose al crecimiento del cultivo. Posteriormente se aplicó en el lenguaje bélico para referirse a la conquista de nuevos territorios, es decir, propagar el imperio. El uso que le damos nosotros en la actualidad proviene del Papa Clemente VIII, cuando en el siglo XV creó la Congregación para la Propagación de la Fe, buscando difundir más la Iglesia Católica y así conseguir nuevos seguidores. Sin embargo, lo que más ha popularizado este concepto y por lo que la mayoría de nosotros lo conocemos, ha sido en el contexto político. Cada vez que hay elecciones, los posibles votantes van a estar expuestos a mucha propaganda electoral, que tiene como fin que el votante simpatice con las ideas de un candidato. O también es muy común que la propaganda electoral tenga el propósito de desprestigiar a candidatos rivales, ya sea con información real, rumores, medias verdades o incluso mentiras. Y puede que te hagas una pregunta muy válida: ¿de qué manera se transmite la propaganda? Utilizando televisión, radio, medios impresos e incluso internet, de la misma forma en la que se transmite la publicidad. En otras palabras, cuando se crea una campaña política y se paga por spots de televisión para transmitir la propaganda, técnicamente sería un ejemplo de publicidad y propaganda al mismo tiempo. Esta podría ser una causa importante por la que la gente termina confundiendo estos conceptos y no ve la diferencia entre ambos. Mi recomendación para que puedas distinguir adecuadamente entre publicidad y propaganda es que cuestiones el mensaje que estás recibiendo. La intención del anuncio que ves te intenta vender un producto o intenta cambiar tu opinión sobre un tema político. Cuando la intención sea comercial, se trata de publicidad, y cuando la intención es política, entonces se trata de propaganda. Históricamente la gente se ha hecho cada vez más inmune e indiferente tanto a la publicidad como a la propaganda. Podría decirse que gracias a los abusos que se han hecho de publicidad engañosa, la gente cada vez cree menos en la información que transmiten los anuncios, por lo que las agencias de publicidad tienen que ser cada vez más creativas para llamar la atención, y el mensaje tiene que ser más auténtico para realmente dejar una impresión en la gente. Al igual con la propaganda, hemos estado expuestos a tantos mensajes falsos o mensajes tendenciosos con fines de manipular que hace que desconfiemos automáticamente cuando recibimos información propagandística. Pensamos que se trata de fake news o de algún montaje elaborado para hacerte creer algo que a lo mejor no es verdad, en especial porque existe una agenda política detrás del mensaje,
te quieren convencer de que votes o apoyes a algún candidato en una elección, y creemos que estos están dispuestos a decir lo que sea con tal de ganar. Sin embargo, no siempre es tan obvio el uso de la propaganda. Hay formas en que se puede disfrazar por completo y la puedes consumir sin darte cuenta que se trata de un esfuerzo propagandístico. Por ejemplo, los libros de texto de historia que regala el gobierno de un país. La historia que van a contar es la que más les conviene que se conozca y van a omitir todo lo que ponga en riesgo el régimen del gobierno del momento. La propaganda no solo es utilizada por el gobierno para ocultar la información a la población. Es una práctica común que los gobiernos destinen un presupuesto importante para tener presencia en medios de comunicación y compartir información sobre sus avances y sus logros, y de esta manera mantener la aprobación de los ciudadanos de sus políticas. Es importante dejar claro que ni la publicidad ni la propaganda son malas por sí solas. Los problemas se originan cuando se utilizan para engañar o manipular a la gente. Bien, chicos y chicas, espero que hayan prestado mucha atención. Como vimos en el video, existe una clara diferencia entre el concepto de publicidad y propaganda. También pudimos ver el origen de ambas, de dónde surge, qué surgió primero, la publicidad o la propaganda. Vimos que parten tanto la publicidad y la propaganda de una necesidad del ser humano de promover, ya sean ideas, noticias o bienes y servicios. Ahora, quiero que fijen bien su atención al mandato que tenemos porque vamos a realizar un ejercicio. ¿En qué consiste? Tenemos que identificar en los afiches que van a ver en pantalla si son de carácter publicitario o propagandístico. Obsérvenlos con detenimiento para ver cómo nos va. Bien, chicos, vamos a clasificar los siguientes anuncios según su intención comunicativa, si son publicitarios o propagandísticos. Observen bien. En el primer afiche tenemos uno que nos habla de los medios de comunicación que se utilizarán para salvar el año escolar. Nos dice que los canales de televisión y más de 100 emisoras de radio serán nuestros aliados para salvar este año escolar. Es un afiche elaborado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Observen y vamos a ver si pertenece a la publicidad o a la propaganda. ¿Qué opción eligieron? ¿La A o la B? Si eligieron la B, están en lo correcto. Pertenece a la propaganda. Observen el siguiente afiche. ¿Cuál crees que es el propósito de este afiche? ¿Será publicitario o propagandístico? Si dijeron que es publicitario, están en lo correcto. Nos está tratando de convencer para comprar el producto que nos ofrece. El siguiente afiche viene del Ministerio de la Mujer y nos dice: alerta contra el dengue, eliminemos los criaderos de mosquito. ¿A qué tipo pertenece? Yo creo que ya con los que hemos hecho anteriormente es más fácil identificar este, ¿cierto? Sí, busca un cambio en nuestra conducta, que eliminemos criaderos de mosquito para evitar el dengue, o sea que es propaganda. Finalmente tenemos son unas papas fritas y habla de una promoción en la que todos ganan. ¿Qué crees que tratan de hacer con este afiche? Exactamente, nos están vendiendo el producto, por consiguiente, hablamos de publicidad. Bien, mis queridos estudiantes, ya vimos cuáles son las diferencias entre publicidad y propaganda, y con el ejercicio que acabamos de realizar, estoy segura que han afianzado mejor esos conocimientos. Ya cuando salgamos y veamos diferentes afiches o anuncios, vamos a poder identificar cuál es la intención detrás de ellos, si nos quieren vender un producto o servicio o si quieren generar en nosotros un cambio en nuestras ideas o conducta. Ahora, quiero que veamos la función de los afiches
según su intención comunicativa. Pero antes quiero que recordemos qué es la intención comunicativa. Cuando hablamos de intención comunicativa nos referimos al propósito, a la meta, qué es lo que queremos lograr con aquello que decimos, escribimos o presentamos. Recuerden que nos comunicamos no solo a través de la palabra de forma oral y escrita, sino que también nos comunicamos a través de señas o imágenes, como el caso del tema que vemos en el día de hoy. Los afiches tienen una función persuasiva, que le hemos visto antes, también tienen una función comunicativa, una función educativa, connotativa y también estética. A continuación, quiero que me ayuden a ir definiendo cada una de estas funciones. Observen en su pantalla, porque vamos a ir viendo de qué se tratan cada una de estas funciones. Si tienen a mano su cuaderno de apuntes y sus lápices, sería bueno que tomen notas sobre ello. Así que observemos. Cuando nos referimos a los afiches en su función persuasiva, decimos esto porque quieren convencernos, independientemente de si es un afiche de publicidad o propaganda, su objetivo siempre será convencernos. En el caso de la publicidad, como lo vimos anteriormente, es de comprar algo. Y en el caso de la propaganda, un cambio en nuestra conducta. Cuando hablamos de una intención comunicativa, recordemos que los afiches, por su naturaleza, también podríamos decir, como vimos en el origen, en el video que vimos al inicio, tienen la intención o sirven como medio de comunicación. En la antigüedad, los afiches se utilizaban para comunicar algo, igual que ahora. Cuando hablamos de la función estética de los afiches, es aquello que hace alusión a lo bello. Los afiches tienen que ser atractivos, tener colores que llamen nuestra atención y que se refieran a ese producto, ese servicio o a esa idea que nos están vendiendo. Tenemos que tener en cuenta la armonía, los tamaños y otra serie de elementos que iremos viendo en otras clases. Una función educativa. Seguro en nuestros centros escolares hemos visto afiches como el que tienen en pantalla. Hagamos un trato por el buen trato. También hemos visto afiches que hacen alusión a los símbolos patrios, a la paz, a la buena alimentación, a la higiene. Todos estos tienen una función educativa porque llevan una cultura o una serie de valores para cambiar o generar en nosotros una conducta diferente. Y finalmente tenemos la función connotativa. Recordemos que la connotación es aquello que decimos de diferentes maneras. Son las palabras que no están expresadas de forma directa. Son aquellas palabras que utilizamos para variar, para salir de lo común. Como dice en pantalla, si nos fijamos bien en los afiches, no nos hablan siempre de forma directa. A veces a través de una imagen nos dan la idea de lo que nos quiere decir. En el caso del afiche que vemos en pantalla, vemos una familia y vemos detrás un libro o una casa. ¿Qué nos hace referencia? En que vamos a ir aprendiendo, vamos a aprender desde la casa. Muy bien, mis queridos estudiantes. Espero que hasta aquí hayamos podido entender todo lo relacionado con afiche dentro del contexto argumentativo de los mismos. Tener en cuenta la diferencia entre la publicidad y la propaganda, porque en el proyecto que vamos a realizar
en el cuadernillo número 3 estaremos haciendo un anuncio. ¿Qué tipo de anuncio vas a realizar? Será un afiche publicitario o propagandístico. Si vas a ofrecer un servicio que beneficia a la comunidad, pero que también te va a generar algún tipo de ingreso, será publicidad o propaganda que vas a realizar. Para esto, antes de cerrar, quiero dejarte unas preguntas para que reflexionen y puedan ir teniendo la idea de qué vamos a realizar o cómo vamos a realizar nuestros afiches. Así que vamos a ver las siguientes preguntas para nuestra reflexión y nos van a dar una guía u orientación para hacer un mejor trabajo. Piensa en tu proyecto. ¿Qué tipo de anuncio vas a realizar? ¿Publicidad o propaganda? ¿Qué idea o producto va a promover tu anuncio? En caso de que sea publicitario, ¿cuánto cobrarás por el producto o servicio que ofrecerán? También debes pensar cuáles materiales o recursos necesitas para elaborar tu anuncio. Y finalmente, de las funciones que vimos, ¿cuál de esas va a ser la que promueva tu anuncio? ¿Será persuasiva, educativa, connotativa? Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestras clases del día de hoy. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que todo lo que hemos aprendido hasta ahora de los afiches como texto argumentativo les sirva en la realización de su proyecto. Recuerden, cuídense y cuidemos de los nuestros. Vamos a mantener la distancia física, usar correctamente las mascarillas y lavar frecuentemente nuestras manos. Espero encontrarlos en nuestra próxima clase con más energía y dispuestos a aprender algo más. Nos vemos. Bye.